Tercer video de este primer ejercicio mixto. Entonces íbamos aquí, ya teníamos que la R4 tenía una corriente de esta, un voltaje y su valor. La R56 una resistencia de 10, corriente y voltaje. La otra resistencia de 10, de la 78, corriente y voltaje, y lo mismo de esta. Entonces vamos a continuar resolviendo el ejercicio. Para ello vamos a mirar que esta resistencia de 25 ohmios es la equivalente de dos resistencias, la 2 y la 3, una de 10 ohmios y la otra de 15 ohmios. Como estas dos resistencias están en serie, porque la corriente que pasa por la resistencia de 10 es la misma que pasa por la de 15, sabemos que estas dos resistencias están en serie y que tienen la misma corriente. Entonces, si tenemos la misma corriente, podemos afirmar que la corriente que pasa por la resistencia 2 y la 3, que ya la habíamos calculado, era de 1,2304 amperios, y que el voltaje de la resistencia 5 y 6 es igual, porque es 769, porque están en paralelo, y lo mismo sucede con la resistencia 7 y 8. Entonces volvamos a repetir, en estas dos resistencias la corriente es la misma, en estas dos resistencias el voltaje es igual porque están en paralelo. La resistencia 7 y 8 tienen el mismo voltaje porque están en paralelo. Y la 2 y la 3, como yo le había dicho, lo que tienen igual es que son la corriente porque están en serie. Observen que aquí hay un solo camino para la corriente, por lo tanto podemos afirmar que está en serie. Vamos a averiguar el voltaje de la resistencia 2. Según la ley de Ohm, es corriente por resistencia. O sea, 1,2304 amperios por 10 ohmios nos da 12.304 voltios. Y el voltaje de la 3, que es la misma corriente pero no el mismo valor de la resistencia, por lo tanto no es el mismo voltaje, nos da 18,456 voltios. Aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes en un circuito serie, la suma de estos voltajes tiene que ser igual al voltaje total. Nos da 12,304 más 18,456 es 3076. De todas maneras sugiero que vea el primer video para que confirme este valor, porque en este momento usted dice de dónde salió ese 3076. Ya lo habíamos explicado en un video anterior. Ahora vamos a calcular la corriente que baja por la resistencia 5. Tenemos el voltaje, tenemos el valor de la resistencia, que es 30, y verificamos que la corriente es de 0,2564 amperios. Hacemos lo mismo con la 6, con esta de 15, el mismo voltaje, porque están en paralelo. Los valores de la resistencia son distintos, por lo tanto las corrientes son distintas. Entonces quiere decir que esta corriente aquí se dividió en dos, por un lado por acá y la otra parte por acá. Ya verificamos la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff me dice que la corriente que baja por la 5 más la corriente que baja por la 6 es la corriente que pasaba por aquí arriba, por antes de llegar a este nodo, y esa corriente fue de 0,769 amperios. Vamos a calcular la corriente de la 7, 769 dividido 20 ohmios, 0,38, y lo mismo para la 8. Ojo, aquí es importante aclarar que las dos corrientes dieron iguales, no por estar en serie, sino porque las dos resistencias tienen el mismo valor y el mismo voltaje. Pero eso solo sucede en el caso de que las dos resistencias sean exactamente iguales. Comprobemos la ley de Kirchhoff de la suma de las corrientes. 0,3845 más 0,3845 me da el 0,769 amperios. Llegamos aquí y vamos a verificar cómo nos quedó el circuito hasta este momento. Tenemos resistencia de 15 ohmios, una corriente de 0,5126 amperios y 769 volts. Esta tiene el mismo voltaje de esta porque está en paralelo. Como las resistencias son de diferente valor, sus corrientes son diferentes. En la resistencia de abajo, ambas resistencias tienen el mismo valor, por lo tanto ambas tienen la misma corriente y ambas tienen el mismo voltaje. Tienen el mismo voltaje por ser paralelas, pero tienen la misma corriente por casualidad, porque tienen la misma valor de la resistencia. Observemos aquí,
Aquí dice que la resistencia es de 20 ohmios, 0,769 y su voltaje. La suma de todo tiene que dar 5076, pero ¿dónde está el 5076? 20 más 12 más 18. Estas tres dan 5076. ¿Dónde está el otro 5076? La suma de 20, 15, 769 y 769. No puedo sumar este porque esto está en paralelo. Ya que nos queda, bueno, analicemos corrientes. Salieron 2 amperios de la fuente. Llegaron a este punto y 1.2304 bajó. El resto de los 2 amperios, que es 0,769, continuó y llegó a este nodo. En este nodo la corriente se dividió en dos, 0,2564 y 0,5126 amperios. La suma de estas dos da este. Llega a este punto y la corriente se divide en dos, una que baja, estas dos se encuentran y ahora observe, 0,38 y 0,38 son el 0,769. Estas dos se juntan aquí nuevamente y regresan el 0,769 amperios, que se van a encontrar con el 1.2304 y la suma de estas dos va a ser 2 amperios. Entonces la ley de Kirchhoff o la ley de los nodos dice la corriente que entra debe ser igual a la suma de las que salen. Eso está correcto aquí. La corriente que llega a este nodo es la suma, debe ser igual a la suma de estas dos corrientes y así sucesivamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer para terminar ya este ejercicio? Vamos a calcular la potencia de todas las resistencias. Aquí viene algo curioso que de pronto enreda a un estudiante. ¿Hay una forma especial cuando las resistencias son en paralelo o en serie para calcular sus potencias? No. La fórmula es la misma para todos. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener el voltaje de cada resistencia y la corriente de cada resistencia. Entonces, si vamos a averiguar la potencia de la resistencia 1, va a ser el voltaje de esa resistencia por la corriente de esa resistencia. O sea, 20 voltios por 2 amperios, 40 vatios. Vamos a calcular la 2. Voltaje de la resistencia 2 por la corriente de la resistencia 2. 12,04 amperios, perdón, 12,304 voltios por 1,2304 amperios nos da 1538. Así haremos con todas. La potencia 3, o sea esta, la potencia 4, y así terminaríamos con todas las potencias. Estábamos calculando el resto de las potencias, entonces observen, ya está la potencia 1, la potencia 2, recuerde, es el voltaje de cada una de ellas, me devuelvo acá, los voltajes multiplicados por las corrientes, y así nos va a dar la potencia de todas las resistencias. Ahora, aquí hay dos formas de calcular la potencia total. Esta que es el voltaje total, que es 5076, por la corriente total, que es de 2 amperios, nos va a dar 101,52. Quiere decir que si sumamos todas estas potencias que están acá, nos tiene que dar 101,52. Si no da exacto es debido a el error al trabajar con decimales. Ese es nuestro ejercicio. Nos vemos en el próximo ejercicio mixto, donde vamos a resolver igual que este todo, corrientes, voltajes y potencias en cada una de las resistencias.